quería decirles que pues voy a traer videos muy pocos veces porque estoy en una agenda apretadísima. Toda esta semana estuve con muchos parciales y voy mal, la verdad. En cálculo voy mal. Me tengo que hacer materia. Acabo de tener dos parciales hoy. Mañana tengo otro. Todo. Los traje este porque ya los tenía muy abandonados. Y cambié a Filmora porque la aplicación que estaba usando, no sé, como que se bugueó, no sé, cuando intento abrirla no me deja y instalarla tampoco. Entonces ahí se quedó como una decoración, no sé ni qué hace. Entonces, pues ahí les dejaba este de Spadachi Ciego que me habían pedido algunos, dejé bastante tiempo. Se los traigo ahorita porque no tuve tiempo, la verdad, hacerlo antes. Quería hacerle, pero como se me dañó la aplicación donde usaba anteriormente, entonces me tengo que cambiar a esta. Me gusta más la anterior porque no tenía la marca de agua, pero ¿qué más se puede hacer? Entonces los dejo con el video. Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Chapter 51. Fighting and Approach. Narración POF. Ken y el trío de la nube descendieron a los niveles inferiores de la cueva, aterrizando con un ruido sordo y rompiendo el suelo debajo de ellos mientras los cultistas se separaban a su alrededor y sacaban sus armas. Estamos en territorio enemigo, la cooperación podría volverse difícil de ahora en adelante, dijo Ken con voz tranquila mientras su espada brillaba intensamente. Después de todo, no estaba exactamente acostumbrado a luchar junto a ellos, era justo darles al menos una advertencia. HMPH, no te preocupes, podemos cuidarnos solos, el Raikage sonrió con confianza mientras una iluminación cubría su cuerpo. Siguió los movimientos de su padre y también usó su modo Lightning Release Chakra desde el principio. Terminaremos con esto rápidamente, supongo, B suspiró al ver que todos ya estaban listos para la batalla, sin dudarlo, extrajo el chakra de la bestia con cola, permitiendo que una capa de chakra de color púrpura oscuro cubriera su cuerpo como dos tentáculos. Como zarcillos de charca surgieron de su espalda. El chakra pareció captar instantáneamente la atención de Ken, ya que tenía mucha curiosidad acerca de cuán poderoso era realmente Killer B. Afortunadamente, estaba a punto de descubrirlo. Los cultistas que los rodeaban parecían tener miedo al verlos, pero rápidamente fueron reanimados por lo que Ken asumió que era un miembro de mayor rango. Lord Hassin pide sangre. Elimina a todos estos sucios paganos que se atreven a traspasar su santuario. El hombre llevaba una capucha puntiaguda junto a la túnica común de un cultista y empuñaba dos hoces en sus manos, que parecían estar atadas a su muñeca mediante largas cadenas que rodeaban sus brazos. Por sus palabras, la multitud que se había reunido alrededor de Ken y los tres shinobi instantáneamente cargó con gritos celosos. Para el señor Hashi, ellos, desafortunadamente, ni siquiera pudieron terminar su canto, ya que los cuarto paganos ya se habían lanzado en diferentes direcciones, todos entrando al redil de los cultistas, como lobos atacando a un rebaño de ovejas. El Raikage ya eran armas humanas, cada movimiento suyo dividía a los humanos, mientras atravesaban a docenas de personas en apenas unos segundos. Ken también bailó hábilmente a través de ellos, su espada atravesó sus armas y cuerpos con excesiva facilidad, mientras los cultistas luchaban por reaccionar a sus cortes voladores y su alcance extendido, mientras su espada de chakra parecía estirarse más y más con cada golpe. Luego estaba el Hinchbiki, Killer B no era tan rápido como Ken, pero tampoco se quedaba atrás. Parecía haber sido bendecido con una fuerza antinatural, ya que empuñaba dos espadas a la vez y atravesaba a los enemigos que lo rodeaban con la misma facilidad que sus aliados. Sus colas de chakra, aunque parecían bastante intangibles, todavía parecían actuar como construcciones físicas, solo por la densidad de su chakra. Actuaban como un escudo, rechazando ataques constantemente y aplastando a cualquiera que se acercara demasiado a la espalda de B. Los cultistas habituales ni siquiera podían seguir su velocidad, y mucho menos la de Ken y los demás. Al final, la sala quedó libre de cultistas con bastante rapidez, y cientos de hombres y mujeres no tardaron ni un minuto en encontrar su fin. Sorprendentemente, Ken fue quien acumuló la mayor cantidad de muertes. Como sus oponentes eran débiles, sus cortes voladores pudieron atravesarlos con mayor eficacia que cualquier otra cosa.
Sin embargo, el Raikage todavía estaba en segundo lugar, ya que se había ocupado de su parte de la habitación muy rápidamente, las armas se rompían al tocar su piel mientras su cuerpo alcanzaba un nivel de dureza sin precedentes. A quedó tercero y B quedó último. No es que fuera un concurso. Tragó un poco al ver la figura ensangrentada de Ken, su espada limpia ahora estaba uniformemente cubierta de sangre. Toda la habitación era un baño de sangre. Tanto Ken como el Raikage parecían estar completamente indiferentes al literal charco de sangre que habían creado. También trató de ocultar su disgusto al sentir sus zapatos empapados de sangre, tuvo éxito, ya que ya había sido entrenado para ese tipo de cosas, lo mismo le ocurrió a B, quien solo miró al último cultista que quedaba en la habitación. Era el que había empuñado dos hoces, ahora no empuñaba ninguna, ya que ambos brazos estaban cortados y todavía se retorcían en el suelo en alguna parte. También le arrancaron la capucha, dejando al descubierto un rostro podrido, incluso lleno de gusanos. Así que este es un ejemplo de los inmortales defectuosos, murmuró el Raikage mientras caminaba más cerca del hombre que actualmente estaba empalado en la pared. Ken había hecho un trabajo rápido con él, cortándole las extremidades rápidamente y pegándolo a la pared, empalándolo con varias armas que les había quitado a los cultistas. Sí, al menos más débil que el que había enfrentado antes, Ken asintió mientras agitaba su espada, arrojando un poco más de sangre al suelo. Ustedes paganos, Lord Hassim nunca los perdonará por lo que han hecho, el hombre en descomposición habló con odio, causando que Ken bostezara por unos segundos. Aunque parecen tener los mismos patrones de habla, el espadachín ciego inclinó la cabeza mientras miraba a su alrededor y clavó otra espada en el inmortal, haciéndolo gritar. Suena molesto, murmuró Killer B mientras también caminaba un poco más cerca, su capa de chakra de color púrpura oscuro todavía activa mientras sus colas se balanceaban detrás de él. Ciertamente lo fue. Ken asintió mientras giraba la cabeza hacia un lado. No tendremos mucho tiempo para interrogar a este ahora, la caballería está llegando. Dijo el espadachín ciego mientras se giraba y se enfrentaba a una gran puerta de piedra. ¿Más cultistas? Esto está empezando a sentirse como un hormiguero, un escupitajo en el suelo mientras apretaba los puños, las luces zumbaban a su alrededor. Hay 10 de ellos, todos inmortales por lo que puedo decir. Ken inclinó la cabeza mientras el Raikage sonreía ampliamente. ¿Crees que su líder está entre ellos? Me encantaría terminar las cosas rápidamente, es poco probable, todos parecen moverse uno al lado del otro. Apostaría una apuesta y diría que todos son del mismo rango. Ken sacudió la cabeza mientras levantaba su espada y la llenaba de chakra. Acumuló más y más chakra en la espada, haciendo que brillara intensamente una vez más, mientras la iluminación formaba arcos a su alrededor. ¿Ya vas a hacer todo lo posible?, preguntó el Raikage mientras apretaba los puños también, preparándose para destrozar a algunos cultistas más. Solo les estaba dando un disparo de advertencia. Ken luego agarró la espada con ambas manos, llevándola a su costado mientras daba un paso adelante. Separación divina, murmuró Ken mientras nombraba el movimiento por capricho. 8 con un paso pesado, las grietas se extendieron por el suelo bajo sus pies mientras instantáneamente lanzaba su espada hacia la puerta de piedra. Lanzó un corte volador azul que zumbaba con iluminación, creció en tamaño y pareció cubrir toda la puerta mientras avanzaba, desintegrando la puerta instantáneamente y partiendo las paredes de la cueva frente a ellos. Toda la cueva tembló cuando el corte volador quemó todo a su paso, y Ken exhaló un poco de vapor antes de volver a colocar su espada en el sello de su muñeca. Miró la escena con un poco de miedo disimulado. No quería admitirlo, pero seguramente habría muerto si hubiera intentado enfrentarlo de frente durante su pelea, pero usó todo su chakra de una sola vez. Estaba preocupado de que Ken ahora se convirtiera en una carga, pero sus preocupaciones resultaron ser infundadas. El trío de las nubes observó como todo el cuerpo de Ken ahora estaba lleno de escamas, y una cola puntiaguda surgió de su espalda y golpeó el suelo, enviando una onda de choque a su alrededor y agrietando aún más el suelo debajo de él. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierta por su abrigo negro, pero los shinobi aún pudieron notar el cambio. Ahora que lo pienso, había algo relacionado con una transformación en los informes de Gras Village. El Raikage entrecerró los ojos mientras observaba cómo la espalda de Ken se movía mientras parecía ganar unos cuantos kilogramos más de músculo. B parecía ser el menos sorprendido por la transformación, ya que la bestia con cola dentro de él ya le había advertido que algo así estaba sucediendo. Monstruo, el hombre inmortal empalado en la pared aún pudo ver toda la escena. Incluso su mente loca fue capaz de registrar el hecho de que Ken no era un humano.
Su miedo era palpable, tanto ante la transformación como ante el ataque que acababa de lanzar el espadachín enmascarado. Ken ya no tenía ganas de escucharlo hablar. Entonces su cola se disparó e instantáneamente vaporizó la cabeza del cultista. Por fin un poco de silencio, el monstruo ciego habló con calma mientras su cola se balanceaba una vez más, sacudiéndose un poco de la sangre del cultista. Los ojos del Raikage se abrieron al ver ese ataque, esa velocidad y poder. Creo que ni siquiera sería capaz de enfrentarlo sin el modo chakra de iluminación negra. Acabo de sudar un poco. Ken fue capaz de reaccionar a su velocidad incluso antes de la transformación. Ahora parecían tener casi la misma velocidad, lo que significaba que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de luchar contra Ken en ese estado. No podríamos haberle sacado algo de información primero, dijo B mientras tocaba el cuerpo aún en movimiento del hombre. El inmortal en descomposición no estaba muerto de ninguna manera. Pero ahora que tenía la cabeza hecha pedazos, ya no era posible interrogarlo más. Aún nos quedan muchos inmortales por capturar, todavía vienen hacia nosotros. Parece que mi ataque solo pudo deshacerme de dos. Ken sonrió mientras se quitaba la máscara y se la ponía. Cinturón. Todo un ataque ese fue. El Raikage sonrió mientras echaba un último vistazo a la pared de la cueva que Ken había cortado. El corte volador relámpago había convertido la piedra en magma, mientras goteaba hasta el suelo. No he tenido muchas oportunidades de probarlo. Fue una sorpresa incluso para mí. Ken asintió y luego señaló con la mano la puerta de piedra en ruinas. Aquí están. Luego corrió hacia adelante, con el Raikage ya justo a su lado, mientras B lo seguía de cerca. Los 10 inmortales corrieron apresuradamente por los pasillos de su santuario. No tenían idea de quién era lo suficientemente descarado como para invadir su templo, pero sabían que tenían que ocuparse de ello, como Lord Hassin les había ordenado. Cada uno de ellos tenía tatuados en sus cuerpos diferentes marcas, muchas variaciones del signo de Hassin. Los dos más adelantados del resto eran el número 1 y el 2, los inmortales más fuertes de su grupo. Desafortunadamente para ellos, no tuvieron mucha suerte. A pesar de sus poderosas técnicas malditas y su maestría, fueron los primeros en caer. Tomado por sorpresa, el gran corte volador se dirigió hacia ellos a la velocidad del rayo. Solo lo notaron a tiempo para indicarles a los demás que saltaran, pero se dieron cuenta de que ninguno de ellos tendría tiempo suficiente para esquivar el ataque. Entonces, en lugar de intentarlo, los dos más fuertes decidieron darles a los demás una oportunidad de sobrevivir. Sacaron sus armas, uno empuñaba una gran alabarda y el otro empuñaba una guadaña de guerra. Cubrieron sus armas con chakra, mientras se preparaban para el impacto. Mientras todos sus aliados saltaban, tratando de aferrarse al techo. Los dos lograron sostenerlo allí por solo 2 segundos, mientras chispas volaban a su alrededor y sus armas se derretían en sus manos. El Flying Slash luego avanzó hacia adelante, quemando sus cuerpos y convirtiéndolos en carbón cuando fueron enviados volando de regreso al corredor del que vinieron. Los otros 8 inmortales habían logrado aferrarse al techo gracias a ellos, esquivando el corte casi a la perfección, y solo a uno de ellos le atraparon las piernas y le quemaron. Afortunadamente, no tenía ningún receptor de dolor, así que simplemente lo soportó en silencio. Incluso si ahora temían la fuente de ese ataque, todavía tenían la confianza para seguir adelante. Uno de los otros inmortales ató al sin piernas a su espalda, ya que todavía era capaz de luchar. Quienquiera que haya sido, dudo que pueda usar un ataque así otra vez, dijo NR3, le faltaba toda su piel como resultado de su inmortalidad, pero eso no lo hacía débil o estúpido. Rápidamente animó a los demás a seguir adelante. Los otros inmortales numerados ya estaban comprometidos con su causa de todos modos. Servir a los paganos al señor Hassin como sacrificio o morir en el intento, era la misión que ya estaba impresa en sus mentes, y iban a llevarla a cabo. Pero cuando avanzaron hacia la habitación, se encontraron con aún más dificultades. El Raikage fue quien reclamó la primera muerte, apuñalando la cabeza del primer inmortal, convirtiéndolo en un pollo sin cabeza antes de usar su cuerpo como una maza y aplastar las extremidades de otro. Adoptó un enfoque diferente, desmembrando lentamente a uno de ellos, mientras el otro parecía hacer todo lo posible para sacarle un poco de sangre, sin éxito. Después de terminar con uno, pudo lidiar con el segundo, primero rompiendo su arma con sus propias manos y luego procediendo a desmembrarlo también. B estaba lidiando con los dos que estaban atados. Uno de ellos ya carecía de movilidad, mientras que el otro empuñaba grandes hachas y las balanceaba frenéticamente, tratando de evitar que se acercara demasiado.
pareció funcionar durante un segundo antes de que a Killer B le creciera otra cola de pulpo púrpura a partir de chakra y golpeara a los hombres con los que estaba luchando contra una pared, antes de apresurarse y cortarles los brazos. Ken también logró lidiar con un inmortal, cortándole los brazos antes de perforarle el pecho con la cola y arrojarlo de regreso al lugar de donde vino. Luego se quedó atrapado esquivando los ataques del número 3 sin piel, quien logró realizar un movimiento por encima de su cabeza con su gran naginata, solo para ser bloqueado por la cola de Ken. Se elevaron chispas mientras Aoha luchaba contra las púas de la cola del asesino ciego, el choque solo duró un segundo, mientras la cola de Ken rápidamente comenzó a moverse a grandes velocidades, casi convirtiéndose en una sierra mientras cortaba la naginata. El tercer inmortal intentó patear a Ken, pero su patada fue completamente ignorada y el monstruo ciego ni siquiera se inmutó. Ken lo agarró de la pierna y comenzó a estrellarlo contra el suelo repetidamente, rompiendo tantos huesos como pudo e incluso convirtiendo su cabeza en papilla antes de arrojarlo hacia el primer inmortal que habían encontrado, que todavía estaba empalado en una pared. La pelea luego cesó, ya que todos los inmortales fueron eliminados, Ken y el resto no sufrieron ninguna herida. Ahora, a buscar al líder, Chapter 52. Curses and Collapse. Narración POF. Ken se sintió extraño por la situación tan pronto como todos los inmortales cayeron. Incluso si dominaban enormemente a los cultistas, todavía esperaba ver muchas maldiciones de los inmortales. Ken había tratado específicamente de evitar que lo tocaran durante toda la pelea. No sabía si todas las maldiciones necesitaban sangre después de todo, así que cuanto menos interactuara físicamente con los inmortales, mejor. Incluso entonces, se sentía extraño que ninguno de los cultistas hubiera siquiera intentado poner en marcha una técnica maldita, todos sus jujutsu realmente requieren sangre. Y si bien era posible que se ocuparan de ellos antes de que pudieran usar cualquier jujutsu, también había un sentimiento persistente de inquietud por la pelea bastante mediocre. Él mismo también estaba algo decepcionado por la adversidad que encontraron, y cada vez era más difícil justificar el salario de Ken. El Raikage no quedó del todo decepcionado, ese era el resultado que esperaba al final del día. Los enemigos con los que se enfrentaron tampoco eran nada de qué burlarse, ya que la mayoría de los Jonin probablemente morirían al enfrentarse incluso a uno de los inmortales. Aún así, pensar que habría tantos cultistas por ahí, su número fue realmente lo que impresionó al Raikage. No entendía cómo una organización tan grande podía establecerse en su territorio. Killer B simplemente resopló un poco mientras permitía que el chakra violáceo que lo cubría retrocediera hacia su cuerpo. Al principio había luchado más con sus oponentes. Después de todo, no tenía la misma abrumadora ventaja en velocidad que sus compañeros. Pero aún así logró enfrentarse a dos de los miembros más fuertes del culto sin apenas sudar. Se tomaron unos segundos para examinar a los inmortales antes de seguir adelante. Tendremos que interrogar a algunos de ellos más tarde, pero por ahora, simplemente profundizar en este escondite parece ser el camino a seguir. El Raikage se rascó la barba mientras indicaba a todos que lo siguieran. Los cuatro se dieron vuelta y comenzaron a caminar por el corredor en ruinas de donde habían venido los inmortales. El ataque de Ken realmente había afectado la integridad de la cueva, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que todo el corredor colapsara. No es que fuera un problema demasiado grande para ellos cuatro. Aún así, el espadachín ciego suspiró al sentir la pobre integridad estructural de la cueva, lamentando un poco haber decidido simplemente probar su técnica en el interior. Estaba a punto de volver a su forma humana cuando inmediatamente se detuvo en seco. Una leve vibración entró en su oído y su cola se disparó para alejar un cuchillo que había estado apuntando hacia la espalda de Killer B. El resto del grupo fue alertado de inmediato cuando escucharon el ruido metálico. Todos se dieron la vuelta y saltaron más hacia el pasillo mientras miraban con cautela la habitación de donde venían. ¿Qué fue eso? B dijo mientras el chakra purpúreo estalló a su alrededor una vez más. Un cuchillo, dijo Ken mientras su cola se balanceaba durante unos segundos, preparándose para interceptar cualquier otro proyectil entrante. Obviamente, pero ¿quién lo tiró? Dijo A mientras la iluminación a su alrededor parecía arremeter con ira. Nadie en particular, dijo el Raikage mientras miraba la habitación, todos los inmortales todavía estaban derribados. Se escuchó una pequeña risa, ya que uno de los inmortales caídos estaba relativamente cerca de ellos. Era uno que Ken había pateado hacia el pasillo al comienzo de la pelea, carecía de medios para defenderse, pero parecía divertido por alguna razón.
El rostro del inmortal parecía deformado, ya que no tenía labios, ni parecía tener pestañas, sus ojos estaban abiertos e inyectados en sangre y su cabeza calva estaba llena de venas gruesas que lo hacían lucir enfermizo. Todos pensaron que esta pelea terminaría como un simple combate cuerpo a cuerpo. Dijo el inmortal sin extremidades mientras su cuerpo parecía ser arrastrado por el suelo, rápidamente fue arrastrado hacia la gran habitación por una fuerza extraña. Los cuatro simplemente miraron, decidiendo observar la situación primero antes de actuar. Dentro de la gran habitación de antes, algo bastante extraño estaba sucediendo, toda la sangre se acumulaba en un solo lugar y todos los cuerpos estaban siendo consumidos como por una sustancia corrosiva. Ken se burló cuando se dio cuenta de que solo los cuerpos de los inmortales parecían permanecer intactos, ya que los 9 fueron absorbidos por la masa de sangre gelatinosa corrosiva. Los cuerpos de los 9 inmortales parecían navegar libremente a través del limo, todos girados en dirección a los 4 shinobi. Combinación de técnica maldita, Behemoth maldito. Sus voces resonaron, todos hablando al mismo tiempo. Era como si su conciencia también hubiera estado conectada. Esto parece un poco preocupante. Killer Bee sudaba un poco mientras se rascaba la nuca. Habría actuado un poco más arrogante si no hubiera sido porque la bestia con cola dentro de él le advirtió una vez más que tuviera cuidado. El Raikage también era bastante cauteloso, sabía que las técnicas malditas podían volverse molestas, y el hecho de que no tuvieran ninguna información sobre la que tenían delante era aún más preocupante. Trucos baratos como estos no nos servirán de mucho. Se burló mientras se convertía en una mancha y corría hacia la masa de sangre y carne con la mano extendida. Puñalada del infierno. Su mano se convirtió en una lanza mientras apuntaba con un dedo hacia adelante. El Raikage se sintió una vez más decepcionado por la actitud descarada de su hijo, inmediatamente se apresuró a intentar detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Entró en contacto con la masa casi de inmediato y su mano entró sin mucha resistencia. La criatura viscosa pareció entonces querer envolverse completamente alrededor del cuerpo de probablemente tratando de corroerlo. Sin embargo, el Raikage ya había aparecido detrás de su hijo, y jaló por la nuca y se alejó rodando justo cuando el limo cayó sobre ellos. TSK, tendremos una conversación seria sobre tu desempeño en esta misión. El Raikage realmente no apreció que estuviera haciendo el ridículo frente a Ken. ¿Cómo se supone que voy a convencer a Ken para que te siga en el futuro si eres tan imprudente? Una vez más, se vio obligado a mirar al suelo avergonzado durante un segundo, antes de fijar su mirada nuevamente en el Behemoth maldito ante ellos. No era exactamente el momento para la contemplación después de todo, afortunadamente no parece que su velocidad sea suficiente para tocarnos. Ken también caminó hacia adelante junto a Killer Bee. Bueno, parece que puede igualar el mío, tendré que amplificarlo un poco más, tal vez quieras alejarte de esto. Bee suspiró mientras de alguna manera se contenía para no lanzarse a un estilo libre. Después de todo, era una misión bastante seria, ahora también era aparentemente más peligrosa de lo que se había estimado inicialmente. Ken asintió antes de darse cuenta de que toda la cueva comenzó a temblar, tanto Bee como él fueron tomados por sorpresa y ambos perdieron el equilibrio. El espadachín ciego instantáneamente recuperó el suyo e inmediatamente comenzó a saltar lejos del punto donde las rocas parecían estar juntándose. ¿Qué era, Bee? Ken se burló mientras se detenía y se giraba hacia Bee, que ahora estaba completamente sumergido en grandes trozos de rocas de la cueva. Técnica maldita. Apuntar a la maldición simulada. Uno de los inmortales dentro de la masa gigante de sangre viscosa sonrió ampliamente, lo que provocó que y el Raikage se burlaran. ¿Una maldición de apuntar? Supongo que de alguna manera lo colocó en Bee, al menos eso explica el cuchillo de antes. Creo que Bee fue tocado un par de veces durante su pelea, tal vez así fue como lo colocaron. Ken solo suspiró mientras suponía que Bee había sido sacado de la pelea, supuso que durante los 2 segundos antes de sentir una cantidad abrumadora de chakra de la pila de escombros, chakra que solo parecía aumentar más y más a medida que avanzaba. Momento. Una luz púrpura pareció explotar entre las rocas caídas, lo que hizo que Ken retrocediera unos pasos mientras se cubría la cara, protegiéndola de las rocas. Todas las rocas fueron arrancadas y Ken pudo escuchar algunos sonidos molestos y sorprendidos de los inmortales que todavía estaban dentro de su técnica combinada. La luz violeta luego se apagó para revelar la figura de un hombre. Ken no pudo evitar sonreír al sentir cuánto más poderoso se había vuelto Bee realmente. Debería preguntarle a Saburo más sobre este tipo Killer Bee. O tal vez preguntarle al Raikage mismo.
Killer B ahora parecía estar completamente cubierto por una capa gruesa y sólida de chakra púrpura que giraba constantemente. 4 sólidas colas de pulpo parecían haber crecido desde su coxis mientras se agachaba y respiraba un poco de vapor. Sus ojos eran profundos agujeros negros y su boca parecía haberse transformado en una sonrisa con colmillos, mientras de su cabeza parecía crecer un par sólido de cuernos óseos. Ahora me siento más preparado. La sonrisa de Ken se hizo más profunda al escuchar la voz de Killer B, que sonaba mucho más profunda. Su presencia cambió completamente, el espadachín ciego quedó realmente impresionado. Lo único que le molestaba era el hecho de que podía ver el color de la gruesa capa de chakra que parecía haber cubierto el cuerpo de B mientras Ken admiraba la transformación de Killer B, su oponente no se quedaba quieto. La sangre viscosa pareció arremeter, parte de su cuerpo se extendió como un tentáculo y azotó hacia el Raikage y a los dos pudieron esquivarlo fácilmente, ambos corriendo hacia los lados mientras rodeaban al gigante con facilidad. La sangre viscosa pareció correr hacia adelante, tratando de apuntar a Ken o a la ahora transformado B. Ken se preparó para esquivarlo antes de darse cuenta del hecho de que B acababa de burlarse del ataque de los usuarios de la maldición. Como si. Luego, B adelantó sus colas, arqueándolas hacia su boca mientras una pequeña bola de chakra parecía reunirse allí. Ken sudó un poco al sentir eso, dándose cuenta de que había más chakra en esa pequeña bola del que jamás había tenido en todo su cuerpo. Bola bestia con cola. Luego, la pelota se expandió hacia adelante justo cuando el líquido viscoso llegaba a B antes incluso de tocar su piel cubierta de chakra, la bola que B tenía cerca de su boca se lanzó hacia adelante en forma de un láser gigantesco. El líquido viscoso se borró inmediatamente o se hizo retroceder por completo. La ola pareció romper por completo una gran parte del behemoth que acababa de formarse. Sin embargo, a Ken le estaba costando bastante discernir cuánto daño había causado el ataque de Killer B. El monstruo ciego todavía se estaba acostumbrando a comenzar con tanto chakra, sus sentidos estaban ligeramente sobrecargados por una vez. Buen trabajo B. Mataste a 4 de esos cabrones. El Raikage gritó mientras esquivaba algunos tentáculos, que rápidamente cayeron al suelo y comenzaron a volver a entrar al cuerpo principal. El behemoth maldito parecía estar haciendo todo lo posible por recuperarse. Sin embargo, Ken notó algo bastante crucial, se ha vuelto mucho más pequeño, tal vez fue porque B técnicamente había desintegrado parte de su cuerpo, o tal vez porque casi la mitad de las personas que lo mantenían unido también fueron borradas. De todos modos, una cosa estaba clara. B. ¿Puedes disparar algunos más de esos? Preguntó Ken mientras estaba detrás del Jinchuriki mientras hacía la petición. Claro que, las palabras de B fueron interrumpidas por algo que realmente deberían haber esperado, un gran temblor se apoderó de toda la cueva, cuando todos los techos comenzaron a derrumbarse encima de ellos. ¡Mierda! Manténganse unidos. El Raikage gritó mientras todos estaban envueltos en polvo. Ken simplemente se burló e inmediatamente cavó un hoyo en el suelo, usando su cola para evitar que las rocas cayeran mientras esperaba que todo se asentara. Mientras tanto, podía sentir a Killer B creando una cúpula de chakra a su alrededor para detener la caída de rocas. Bueno, supongo que esto podría haber sido peor, pensó el espadachín ciego mientras sentía su entorno. Entonces sintió que el líquido viscoso aún se movía entre las grietas de las rocas. Bueno, mierda, supongo que no. Chapter 53. Overwhelming Power, tarjeta Lead. Punto de vista Ken. Esta situación ciertamente podría haber sido mejor, supongo que es mi culpa por seguir el plan del Raikage, o la falta de plan si quiere ser específico. Ahora, nadie está realmente atrapado entre estas rocas. Puedo salir de esta cueva sin muchos problemas. Estoy seguro de que a los demás también les pasa lo mismo. El problema es que ese extraño líquido viscoso todavía puede moverse libremente, mientras que nosotros estamos técnicamente atrapados por el momento. Estar en un ambiente oscuro no es exactamente un problema para mí, pero podría serlo para otros. El polvo aún no se ha asentado y el líquido parece estar ya intentando perseguir a quien perciben como el eslabón más débil. Puede que el Raikage tarden un poco en salir, en ese tiempo es muy posible que el líquido los alcance, sin embargo, aún es discutible si realmente puede dañar a o no. Parecía ser lo suficientemente corrosivo como para deshacerse de los cuerpos casi instantáneamente, pero dudo que o el Raikage sean lo suficientemente débiles como para verse afectados por eso. Esta técnica maldita ya es bastante molesta, además de que quienes la usan no pueden morir. Si tuviera más chakra quemando, este behemoth maldito ciertamente sería mi mejor opción. Por ahora, solo tendré que confiar en los poderes de B.
Ciertamente parecían bastante efectivos. Es seguro asumir que esta técnica maldita desaparecerá cuando todos los inmortales sean arrastrados y separados unos de otros o muertos, y esa bola de bestia con cola de B pareció funcionar. Así de simple, mi próximo objetivo está establecido. Debería poder salir de aquí rápidamente, necesito llegar a B y ayudarlo a apuntar otra de esas bolas de bestia con cola a los cuerpos de los inmortales. Todavía puedo verlos entre los escombros y las rocas. Cuanto más rápido me muevo, mejor. Narración POF. La cola de Ken inmediatamente comenzó a perforar la piedra que había cubierto el hoyo que él mismo había cavado. Afortunadamente, B no estaba lejos de él, todavía encerrado en una cúpula de chakra. Se sentía tan destructivo como la capa que cubría su cuerpo, y las rocas simplemente no podían penetrarlo. Pero Ken sí. El monstruo ciego atravesó la cúpula con su cola, dando a conocer su presencia. Luego B hizo un agujero para que él entrara. El Jinchuriki miraba a Ken con una mirada algo cansada. Mal, debía haber pensado un poco más en la estructura de la cueva antes de disparar esa bola de bestia con cola, dijo B mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza con cuernos. Su voz todavía sonaba mucho más profunda de lo habitual, era casi como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Está bien, tenía que suceder independientemente de lo que cualquiera de nosotros hiciera. Además, creo que eres el único de nosotros que actualmente puede encargarse adecuadamente de esa cosa. Ken caminó un poco más cerca de B y se sentó a su lado. ¿En serio? Bueno, supongo que parecía mucho más pequeño después de recibir ese golpe. B parecía estar un poco desanimado por su error, obviamente decepcionado consigo mismo por potencialmente poner en peligro a sus compañeros de equipo. Más pequeño y con menos alcance, dijo Ken mientras una sonrisa aparecía en su rostro escamoso. Actualmente, acercarse a esa cosa no es seguro, Dios sabe qué tipo de maldiciones puede lanzarnos. Tienes que eliminarlo. B inmediatamente se animó y asintió. Yo me encargaré de ello entonces. Luego comenzó a cargar otra bola de bestia con cola, permitiendo que una cantidad absurda de chakra se acumulara frente a su boca abierta. Ken asintió y giró la cabeza hacia la posición donde estaban los inmortales. Todos habían sido aplastados por las rocas de manera bastante cercana, sus cuerpos estaban atrapados, pero el líquido parecido a la sangre no. Disparé en esa dirección, ligeramente inclinado hacia abajo. Ken inmediatamente dirigió a B hacia el lugar donde los inmortales fueron aplastados, señalándolo con la punta de su cola. Entendido. La voz de B sonó mucho más distorsionada cuando su mandíbula pareció desquiciarse mientras su boca se abría ampliamente, tragándose la bola de chakra y permitiendo que su pecho se expandiera. Él no hizo esto la última vez, bueno, tenía prisa, así que supongo que no llegó a... Bola bestia con cola. Hola. La voz de Killer B sonó a través de las grietas de las rocas. Ken pudo sentir el pánico invadiendo a los usuarios de la maldición que lo escucharon. Sintió que el limo comenzaba a reunirse lentamente hacia los inmortales, probablemente con la esperanza de protegerlos de alguna manera, pero era demasiado lento y probablemente no habría hecho nada de todos modos. B desató una explosión aún más fuerte que la anterior. La bola de chakra fue expulsada de su boca como un torrente de energía, evaporando las rocas frente a él casi instantáneamente mientras se dirigía hacia los usuarios de maldiciones, con el objetivo de borrarlos a todos a la vez. No tenían absolutamente ninguna posibilidad de esquivarlo, sus cuerpos quedaron atrapados debajo de las pesadas rocas y parecían prepararse para ello a su manera. Ken pudo escuchar claramente sus gemidos de desesperación tan pronto como la ola los alcanzó, la ola bañó a los inmortales, la pura intensidad del chakra quemó su piel, luego sus músculos, luego sus huesos, hasta que no quedó nada de ellos. La ola despejó un camino frente a ellos, más rocas cayeron del techo en ese camino, y todos fueron destruidos por dicha ola hasta que no quedó nada que caer en su camino. Este tipo es realmente peligroso. El monstruo ciego a un lado no pudo evitar comenzar a reflexionar sobre si asesinar o no a B. Pero no fue tan estúpido como para intentar algo durante su misión. Sobre todo porque la nube parecía querer tener una relación amistosa con él. Las acciones de Ano hicieron mucho para compensar el hecho de que el tercer Raikage, el líder de la aldea, parecía ser nada más que amigable con Ken. Sin embargo, el espadachín ciego todavía necesitaba tener en cuenta el hecho de que algún día sería el cuarto Raikage, después de todo, el tercero lo estaba criando para ser un sucesor. Entonces, al final, Ken no pudo evitar llegar a una conclusión. Si alguna vez tengo que convertirme en un enemigo de la aldea de las nubes, la primera persona que debe morir es B.
Ken sonrió al sentir que el líquido viscoso se detenía lentamente y salpicaba el suelo entre las rocas. Por lo menos ahora se han ido. Después de unos segundos, la bola bestia con cola de B finalmente se apagó, lanzó un poco mientras el chakra a su alrededor parecía disiparse lentamente. Buen trabajo, dijo Ken mientras caminaba hacia B, quien parecía estar completamente fuera de sí. Apoyó al shinobi rapero mientras caminaban hacia el claro que el ataque de B había creado. Gracias. El shinobi con cola de pulpo sonrió cuando finalmente pareció desmayarse, lo que provocó que Ken lo colocara lentamente en el suelo. Luego Ken se giró y se levantó lentamente. El Raikage ya parecen estar rompiendo rocas actualmente, parecen estar conservando energía, por lo que podría tomar 1 o 2 minutos. Después de todo, cuantas más rocas limpiaban el Raikage ya, más caían encima de ellos. Ken no se molestó en intentar ayudarlos, simplemente pisó el suelo con su cola. Todavía tengo que encontrar a Akira, dudo que al culto le quede algún poder en ellos, estoy seguro de que los hemos desangrado a todos. Mientras Ken intentaba sentir a su subordinado, sintió que se le erizaba ligeramente el pelo de la espalda mientras saltaba más lejos de ver el cuerpo del shinobi que golpeaba parecía estar cubierto por una capa de chakra, mientras parecía elevarse lenta y mecánicamente del suelo. El espadachín ciego estaba bastante seguro de que el hombre había estado exhausto e inconsciente un rato antes de eso, por lo que estaba bastante confundido. Sin embargo, la confusión no duró, ya que Ken no tardó mucho en darse cuenta de que lo que fuera que había dentro de B, lo estaba usando como un títere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto Ken como el poseído B preguntaron al mismo tiempo. El poseído B habló ahora con una sola voz, mucho más profunda que la que Ken sabía que tenía B. El B miró a Ken sin ningún temor, mientras el espadachín ciego lo estudiaba con gran curiosidad. Dejemos de lado las presentaciones, mi nombre es Vicky, soy una bestia con cola, la que actualmente está sellada dentro de este hombre, aunque el sello se ha deshecho recientemente para facilitar nuestra cooperación. La bestia con cola se presentó mientras estudiaba a Ken a través de los ojos de B. Mi nombre es Ken. Soy el líder de la Hermandad Oscura, un asesino, samurái y cazarrecompensas. Ken todavía mantuvo la distancia, a pesar de darse cuenta de que Giki no tenía malas intenciones. No estaba dispuesto a probar si iba a cambiar de opinión o no. Después de todo, necesitaba estar preparado para huir en cualquier momento. No sentía que la bestia frente a él fuera algo que pudiera manejar, todo un portafolio, pero eso realmente no respondió a mi pregunta. Como todas las bestias con cola, soy un ser hecho puramente de chakra, inmortal y el segundo más poderoso entre mis hermanos y hermanas. ¿Qué se supone que eres? Claramente no eres humano, así que no intentes mentirme. Ken estaba realmente perplejo por la línea de preguntas de Giki, realmente no era algo que esperaba escuchar. Obviamente había descubierto que era diferente de otros humanos. Era más fuerte, más rápido y más adaptable. La energía de la naturaleza dentro de él también fue algo revelador, ya que aún no había conocido a una sola persona que pudiera controlarla. Entonces, ¿cuándo se le hizo esa pregunta? ¿Cuándo se le preguntó qué eres? Realmente no sabía qué decir. Giki notó eso en el silencio, mientras suspiraba ruidosamente. Parece que tampoco tienes idea de lo que eres. Bien, te daré una pista para ayudarte. Busca a los sapos del monte Miboku, el gran sapo sabio Gamamaru, podría ser el único ser vivo capaz de darle sentido a tu existencia. La voz profunda de Giki sonó claramente en los oídos de Ken mientras procedía a presentar otro ser del que Ken no tenía absolutamente ninguna idea y del que nunca había oído hablar antes. El monstruo ciego se tomó unos segundos para procesar la información antes de expresar primero la preocupación más obvia. ¿Cómo se supone que voy a llegar allí? Después de preguntar eso, pudo escuchar una risa bastante melancólica salir de la garganta de B. Niño, si tuviera alguna idea, ya te lo habría dicho. Tengo tanta curiosidad como tú, tendrás que buscar a una de las personas que han sido contratadas por los Toads. Solicite una audiencia con él. El poseído B se encogió de hombros cuando las palabras de Giki salieron de su boca suavemente. Ken esperó un poco, esperando que Giki pudiera darle un poco más de información, pero el silencio le dio todas las respuestas que necesitaba. Tengo que lidiar con esto yo mismo, ¿eh? Gracias por el consejo, Giki. Ken aún así decidió agradecer a la bestia con cola. Después de todo, le dio la primera pista real que pudo tener para descubrir más sobre sí mismo. No lo menciones, pero búscame cuando tengas una respuesta a mi pregunta. Todavía tengo mucha curiosidad, por supuesto.
Ken solo asintió mientras sentía que el chakra de Iki regresaba lentamente al cuerpo de B. Parece que el Raikage casi está aquí es donde nos separamos. Buena suerte. Las últimas palabras de Iki salieron justo cuando las piedras a un lado se movieron y la figura del Raikage apareció. Ken suspiró e inmediatamente corrió y atrapó el cuerpo de B antes de que cayera al suelo, colocándolo suavemente en el suelo de piedra de la cueva mientras seguía reflexionando sobre su conversación con la bestia con cola. Chapter 54. Throne and Fage Idol. Narración POF. B cayó al suelo, inconsciente una vez más, mientras el líder de Cloud Village simplemente miraba a Ken y B con un poco de confusión en sus ojos. ¿Se cansó?, preguntó el Raikage mientras se acercaba lentamente a Bessie, pero él eliminó a los inmortales y sus maldiciones. Ken asintió mientras señalaba lentamente la abertura que B había creado a su alrededor. El Raikage puso los ojos en blanco mientras miraba a su alrededor por un momento. Sí, me di cuenta por el temblor de antes. Aunque supongo que no interrogaremos a ninguno de ellos, Ken simplemente se encogió de hombros ante eso. No es que hubiera otra manera de eliminarlos, o borrarlos o tratar de encontrar alguna otra manera de separarlos. ¿Quién puede decir que no podrían simplemente iniciar la técnica maldita nuevamente después de todos modos? Para el espadachín ciego, no fue una pérdida tan grande. Al final del día, era la única opción real que tenían. Supongo que era lo más seguro. Aunque no sabemos qué tan peligroso habría sido ese líquido para nosotros dos. Por cierto, todavía tiene quemaduras leves en el brazo, pero nada importante. Yo digo que simplemente busquemos al líder y nos deshagamos de él también. El Raikage también terminó renunciando a la idea de intentar encontrar otro inmortal al que capturar. Su falta de comprensión de las técnicas malditas hizo que tomar prisioneros fuera un poco más difícil. Especialmente porque parecía que no todos usaban las mismas técnicas que la que Ken había capturado. Claro, Ken asintió mientras otra pared a un lado era derribada, y salió ileso. Maldito infierno. Tantas piedras. Dijo a mientras caminaba hacia el claro, las rocas aún caían detrás de él. Ken se rascó la parte posterior de su cabeza mientras recuperaba algo de chakra, permitiendo que su cola se retrajera dentro de su cuerpo y su piel volviera a la normalidad. Me alegra ver que todos aquí están bien. Ken luego juntó sus manos antes de caminar de regreso a B y arrojarlo sobre su hombro como si fuera un saco de papas. Entrecerró los ojos ante eso, no muy feliz de ver a su hermano jurado en tal estado. Pero antes de que pudiera enfadarse, su padre le dio una palmada en la cabeza y le explicó la situación. Y continuaron adelante. Ken cargó a B durante toda la caminata, ya que no sentían que sería seguro dejarlo en una cueva al azar. Después de todo, todavía podría haber cultistas por ahí. Y se toparon con muchos cultistas. Pero ninguno de ellos merecía la pena mencionarse. En su mayoría eran gente normal. El Raikage ya se ocuparon de ellos rápidamente. Solo dos se acercaron a Ken, quien ni siquiera necesitó derribar a B para matarlos. Una hoja de chakra relativamente larga se extendió desde su brazo y los cortó a ambos en dos. Ken ya había recuperado suficiente chakra para lograr algo así, pero no tenía suficiente para sostener la hoja de chakra por más de un minuto. No es que lo necesitara. Avanzaron más y más hacia el escondite, y finalmente, encontraron una gran habitación, y sobre un pedestal había un trono. Uno que parecía estar hecho de huesos. Tan parecido a una secta loca, incluso Ken se maravilló de lo innecesariamente malvado que era, y ni siquiera podía verlo. Lo más inesperado, el trono estaba vacío. ¿Ya matamos al líder por error o algo así? Incluso el Raikage no pudo evitar confundirse, pero los cultistas con los que se habían topado antes parecían estar tratando con vehemencia de proteger al mensajero de Hashin. A todos les dio la impresión de que el líder solo estaba más adelante, pero ahora no había ningún lugar a donde ir. ¿Se escapó el líder rata o algo así? Se burló mientras miraba a su alrededor con un poco de confusión en sus ojos. El Raikage también estaba igual de confundido. Se suponía que íbamos a luchar contra cultistas enloquecidos. No suelen ser del tipo que huye así y deja su santuario desprotegido. El Raikage apagó su modo chakra de liberación de iluminación y miró a su alrededor con una mirada ligeramente molesta. ¿Qué pasaría si decidiera reducir sus pérdidas y reconstruir en otro lugar? Ken preguntó mientras se rascaba la barbilla con su mano libre. ¿Pero tal culto realmente tendría planes de escape prediseñados? También los tomamos por sorpresa. Frunció el ceño mientras hablaba. A nadie le gustó la idea de que el líder de la secta siguiera en libertad al final del día. Ken simplemente suspiró y colocó a B en el suelo mientras caminaba hacia adelante con confianza.
Se paró frente al trono e inclinó ligeramente la cabeza. Luego levantó la pierna y pateó fuertemente la silla, enviándola volando contra la pared detrás de ella y revelando algunas escaleras. Bueno, ¿no es algo extraordinario?, dijo el espadachín ciego mientras señalaba el pasaje. Hace un tiempo. Tan pronto como los devotos seguidores abandonaron la habitación, la expresión confiada del líder tatuado se transformó. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido y sus dos pares de ojos se entrecerraron con confusión y miedo. Mierda, si la aldea de las nubes nos encontró, entonces estamos condenados, especialmente si el Raikage está aquí. La mayoría de las técnicas malditas que mis hombres pueden usar todavía requieren que puedan tomar algo del objetivo, pero el Raikage es intocable. El líder no era tonto, ni por un momento pensó que sus hombres serían capaces de enfrentarse a la aldea de las nubes. Para él, en el momento en que sintió ese temblor y se dio cuenta de que había más intrusos, supo que todo había terminado. Fue divertido mientras duró. Aprovecharme de los idiotas solo me llevará muy lejos al final. La mayoría de las veces, los líderes de las sectas eran los que tenían más carisma, verdaderos sociópatas, capaces de mentir con seriedad hasta llegar al punto en que realmente creían sus propias mentiras. Pero Asahi Hideaki era diferente. Ni por un segundo creyó ser el mensajero de algún dios malévolo. Para él, todo fue una oportunidad para probar y desarrollar sus técnicas y dominio malditos. Segundo, supongo que podría dirigirme a una división filial y hacerme cargo allí, al menos podré continuar con mis experimentos de esa manera. Mejor elegir uno con un líder más débil. Fue un poco arrogante de mi parte elegir la Tierra del Rayo en primer lugar. Un suspiro salió de su boca mientras lentamente se levantaba de su trono adornado con cráneos humanos. Debería abandonar este santuario rápidamente. Este lugar está condenado. Luego, Asahi se volvió hacia su trono y, al tocar uno de sus lados, pareció activarse un extraño mecanismo, lo que provocó que el trono comenzara a moverse, moviéndose hacia un lado para revelar un pasillo oscuro. Asahi se giró por un segundo, contemplando si traer o no su último experimento con él, pero hacerlo significaría que tendría que atravesar a los intrusos, así que simplemente sacudió la cabeza y se alejó. Parecía ser el más exitoso con diferencia, lástima que no pude observarlo por mucho tiempo. Agarró una linterna, la encendió con una cerilla y caminó hacia el pasillo. La entrada se cerró detrás de él. Solo esperemos que esos idiotas puedan cubrir mi escape, yo simplemente cubriré mis huellas, solo para asegurarme. Regreso al presente. Bueno, no es algo extraordinario. El espadachín ciego no perdió el tiempo y se dirigió por el pasillo, casi como si estuviera detectando un olor como lo haría un perro. Ella inmediatamente lo siguió por el pasillo oscuro, y el Raikage se quedó atrás con B, por si acaso. Pero el pasillo era mucho más corto de lo esperado, al cabo de unas decenas de metros parecía haberse derrumbado. Mierda. Agolpeó el costado de la cueva mientras miraba el camino de escape colapsado. Ken ya había sentido que se había derrumbado desde el principio. Incluso podía sentir lo lejos que estaba la salida de ese pasaje, y sabía que, sin importar cómo lo había usado, ya no estaba. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Ken se encogió de hombros y se dio la vuelta. Simplemente colocó una mano frente a él. ¡No! Estamos hablando de un tipo que puso en peligro la Tierra del Rayo. No podemos dejarlo ir así. Eres un maestro cuando se trata de rastrear a otros, ¿verdad? También eres un buen sensor, así que al menos intenta encontrarlo. Miró a Ken con un poco de frustración. El espadachín ciego tampoco podía culparlo, su solicitud se debía principalmente a su preocupación por la Tierra del Rayo. Pero aunque el espadachín ciego entendió su súplica, no había mucho que pudiera hacer. Este pasaje se derrumba durante unos cientos de metros más, después de lo cual sube, probablemente usando una escalera. Ken decidió simplemente darle a un resumen de sus hallazgos. Después de todo, ya intentó localizar al líder, simplemente trabajó más rápido de lo que esperaba. Podría intentar rastrearlo, pero parece haber ocultado sus huellas también. Hay un leve olor en el aire, pero parece desaparecer en algún momento también. El espadachín ciego simplemente se encogió de hombros mientras hablaba, solo lo miró con un poco de confusión. ¿Él desapareció? Miró hacia abajo en contemplación mientras pensaba en las implicaciones de esa frase, o usó algún tipo de ninjutsu espacio-temporal o tiene alguna otra forma de ocultar perfectamente su olor, como yo. Ken sacudió la cabeza mientras le daba una palmada en el hombro y pasaba de largo. Incluso Ken había aprendido un poco sobre el ninjutsu del espacio-tiempo. Bueno, se enteró de su existencia. La invocación en sí misma era una especie de ninjutsu del espacio-tiempo al final del día.
Mierda, simplemente maldijo una vez más en voz baja, antes de darse la vuelta y seguir a Ken de regreso. Después de todo, si Ken no podía rastrear al líder, entonces probablemente nadie en su aldea de las nubes podría hacerlo tampoco. Por mucho que a no le gustara admitirlo, Ken merecía su reputación. Demostró que era un sensor inhumano simplemente al encontrar una entrada perfecta al escondite a los pocos minutos de llegar a la escena. Además de eso, también estaba su fuerza y habilidad, las cuales eran abrumadoras en comparación incluso con Elite Jonin. Ciertamente ya estaba al nivel de un Kage. Aunque todavía confiaba en que podría encontrar una manera de derrotar a Ken si las cosas se ponían feas, solo vio un ataque del que debía tener cuidado al final del día. Bueno, puede que esté ocultando movimientos más molestos, además, es un asesino, por lo que el combate ni siquiera es su especialidad. Terminó siendo el que al final se desanimó. Los dos se encontraron con el Raikage una vez más y le explicaron la situación. Parecía tomarlo mucho mejor que a él, simplemente asintió y miró a Ken con una mirada apreciativa. Gracias por la información, de todos modos consideraré que esta misión fue un éxito. El Raikage asintió mientras se cruzaba de brazos. Parecía un poco confundido, su padre se dio cuenta y decidió explicarse. Eliminamos la mayor parte de sus fuerzas y arruinamos su base en nuestro territorio. También podemos interrogar a algunos de los miembros menores que eliminamos en el camino hacia aquí para obtener más información. Además, es poco probable que vuelvan a aparecer en el país del rayo. Así que ahora este líder de culto es el problema de cualquier tierra a la que decida huir. El Raikage terminó riéndose un poco al final. Me alegro de liberar un parásito en el mundo, especialmente porque iba a dañar otras tierras y no la suya. Ken solo suspiró. Sin embargo, no estaba exactamente sorprendido, ya esperaba que los líderes de las aldeas ocultas fueran más oportunistas que justos. Tampoco tenía derecho a quejarse ya que tampoco tenía ganas de molestarse en recorrer el mundo entero en busca del líder del culto. Entendió el razonamiento de su padre, así que simplemente asintió. Todavía tenía mucho que aprender, por desgracia, todavía tenía suficiente tiempo, así que no había presión. ¿Entonces eso es todo? Preguntó mientras se agachaba y agarraba a B, que todavía estaba inconsciente. Esa es nuestra misión cumplida, pero todavía tengo que encontrar a mi subordinado. Dijo Ken mientras comenzaba a caminar hacia la entrada de la sala del trono. Podríamos seguirte. También deberíamos encontrar el lugar donde mantienen a sus prisioneros, puede que haya algunos civiles que podamos salvar. El Raikage asintió mientras seguía a Ken afuera. También decidió caminar junto a ellos. Esperemos que no sea demasiado tarde para eso. Chapter 55. Prisoners, Black Ending Anwar. Narración POF. Los tres caminaron durante unos minutos más, llegando bastante rápido a la entrada que Ken había creado. Decidió sacar a B de allí, también necesitaba llamar a algunos equipos que estaban en espera, para que entraran y limpiaran el lugar. Fue entonces cuando se separaron. Pero el Raikage todavía caminaba junto a Ken. Cruzaron el claro que B había creado y llegaron al otro lado. Allí había otro pasillo, tan largo como el anterior. Sin embargo, fue bloqueado en algún momento, ya que la bola bestia con cola de B no tenía un alcance infinito. ¿Puedes sentir más gente viva más adelante? Preguntó el Raikage mientras activaba su modo chakra de liberación de iluminación y comenzaba a cavar en la cueva derrumbada, abriendo rápidamente un camino para que continuaran bajando. Muchos cultistas también quedan, pero nadie realmente vale la pena mencionar. Unas pocas docenas de cultistas se amontonan al final del bloqueo, parecen estar tratando de salir por sí mismos. El Raikage solo asintió mientras comenzaba a romper las rocas frente a él. El espadachín ciego le dejó hacer su trabajo, sin molestarse en ayudar o interferir. En cambio, simplemente dejó que su chakra se recuperara y sacó su espada larga, preparándose para cortar a algunos cultistas. Después de todo, solo habían explorado la mitad de la cueva. La otra mitad, sin embargo, estuvo menos defendida, ya que eligieron el bando donde suponían que estaría el líder. Después de todo, los inmortales seguramente se mantendrían cerca del líder y solo serían enviados para lidiar con los intrusos. Al otro lado del escondite estaban las mazmorras. Celdas de retención y similares. Al menos eso era lo que Ken podía sentir. No sintió la firma del chakra de Akira en ninguna parte. Pero él sí sintió algo parecido, lo que sí consiguió darle algo de esperanza. Tal vez tenga que acercarme si quiero tener una mejor idea. Afortunadamente, no tendría que esperar mucho para hacerlo.
El Raikage cavó a través del bloqueo de piedra con facilidad en su forma relámpago, saliendo por el otro lado con un último y fuerte golpe, que rápidamente impulsó los escombros hacia los cultistas que esperaban. Las rocas eran como metralla de una granada, destrozaron a los desafortunados cultistas más cercanos, mientras que el resto tuvo la suerte de esconderse detrás de ellos. El Raikage salió del pasillo con una ceja levantada y una mirada aburrida en sus ojos. Los cultistas parecieron dar un paso atrás al verlo. Luego todos sacaron sus armas y cargaron. Con toda justicia. Ken tuvo que admitir que incluso los cultistas habituales con los que se habían topado eran todos expertos tanto en Kenjutsu como en técnicas con armas. Si Ken los ampliara contra Shinobi, entonces solo perderían contra algunos de los Chunin de nivel superior. Por supuesto, eso no tenía en cuenta los jutsus, de los que los cultistas claramente parecían carecer. Eran simplemente personas normales entrenadas para luchar por una razón u otra, probablemente para defender el santuario. Desafortunadamente para ellos, las habilidades de lucha al nivel de Chunin no significaban nada frente a alguien como el Raikage. Por eso, al menos en opinión de Ken, el líder de la secta había huido. El asesino ciego apenas logró salir del túnel que el Raikage había creado antes de que las pocas docenas de cultistas que habían estado dando vueltas fueran asesinados o incapacitados. La velocidad de este hombre realmente no tiene comparación. Ken no pudo evitar preguntarse, ¿sería capaz de ganarle al Raikage en una pelea? Las cosas parecían bastante improbables actualmente. HMPH, hay tanta escoria aquí abajo. El Raikage movió su muñeca y tiró el último bosquejo que aún estaba empalado en su gruesa mano. No es que haga la diferencia, dijo Ken mientras caminaba sobre los cadáveres con poco cuidado. Tampoco sentía que había perdido nada de diversión, ya que se concentraba en acercarse cada vez más a esa firma familiar. ¿Cuántos quedan?, preguntó el Raikage mientras también pasaba por encima de algunos cadáveres y seguía a Ken por los pasillos. No muchos se fueron moviéndose, apenas 20, tratando frenéticamente de esconderse en diferentes lugares y habitaciones. El Raikage simplemente resopló al escuchar eso, decidiendo ni siquiera molestarse en cazarlos. Solo advertiré a los equipos enviados aquí para que los eliminen. Ken tampoco parecía ir tras ellos, mientras caminaba más y más hacia los pasillos oscuros. En ese momento, el Raikage apenas podía ver unos metros delante de él, ya que la tenue luz que provenía de su cuerpo no era exactamente suficiente para iluminar todo un corredor de unos cientos de metros de largo. Sin embargo, seguía el ritmo de Ken, usando su espalda como guía. Eso continuó durante al menos unos minutos más antes de que Ken se detuviera y su cabeza se girara hacia una de las habitaciones a un lado. Está aquí. Cuanto más se acercaba Ken, más podía sentirlo. El aura de Akira, su hedor, más específicamente, el hedor de su sangre. Era un poco preocupante, pero Ken podía decir que el hombre estaba vivo, al menos algo vivo. Tampoco estaba solo, había dos personas con él, ambas parecían estar acurrucadas en los rincones de la habitación. Sin dudarlo, ancló una de sus piernas en el suelo y pateó fuertemente la puerta, haciendo que se abriera y golpeara la pared cuando las cerraduras se rompieron sin ninguna protesta. Ken caminó hacia la oscuridad, escuchó un grito de sorpresa desde el interior de la habitación. Los dos hombres que habían estado acobardados actuaron instantáneamente, cargando contra la puerta con las armas en la mano. Pero ni siquiera se acercaron a un metro de Ken antes de que la larga espada de Ken los cortara por la mitad. Un golpe fue todo lo que hizo falta, ya que el espadachín ciego simplemente los ignoró y se acercó a su subordinado. El Raikage también miró hacia adentro, interviniendo mientras su cuerpo proporcionaba algo de luz para la pequeña celda de detención, pateó a uno de los medio cadáveres que aterrizó cerca de la entrada, sin importarle. Luego se agarró la nariz con disgusto y frunció levemente el ceño mientras lo hacía. El hedor era repugnante, incluso para el Raikage. Pero la vista fue lo que realmente sorprendió al hombre grande. Encadenado a una pared estaba el cuerpo de un joven, con los ojos arrancados, sus órganos desparramados por el suelo y su cuerpo lleno de cortes y cortes. Ahora, no era como si el Raikage no estuviera acostumbrado a la tortura y cosas por el estilo. Pero la vista frente a él no se parecía a ningún método de tortura que conociera. Parecía más bien como si todo estuviera hecho para infligir tanto dolor y sufrimiento como fuera posible. Lo más impresionante, de alguna manera, el hombre todavía estaba vivo y respirando. Los ojos del Raikage se abrieron cuando notó algo extraño, las heridas del hombre encadenado parecieron comenzar a humear y cerrarse por sí solas. Sus órganos parecían retraerse hacia su cuerpo y sus ojos parecían volver a crecer.
Mientras los ojos del hombre sanaban, finalmente logró distinguir quién había entrado en la habitación. ¿Líder?, preguntó Akira mientras parpadeaba lentamente. Sus ojos vacíos parecieron recuperar instantáneamente algo de su vida al ver la figura enmascarada de Ken. Sí. Parece que lo has pasado mal. Ken le dio unas palmaditas en el hombro al hombre y luego procedió a hablar en un tono tranquilizador. Puedes descansar ahora, yo me encargaré de las cosas desde aquí. Las palabras y la voz de los asesinos ciegos parecieron tener un efecto calmante en el hombre atado. A sus ojos previamente sombríos todavía les quedaba un indicio de vida. Pero el Raikage también pudo observar el cansancio en ellos. El cansancio, era poco probable que al hombre encadenado se le permitiera dormir durante su estancia en el culto. Pero ahora se sentía seguro. Lo suficientemente seguro como para permitir que sus ojos recién regenerados se cerraran lentamente cuando finalmente se quedó dormido por primera vez en unos días. El Raikage miró la escena con los ojos muy abiertos. Lo había hecho desde que vio lo rápido que se habían curado las heridas del hombre. A juzgar por la velocidad, era probable que los hombres que estaban con él en la celda le hubieran infligido las heridas recientemente. Podría ser, el culto logró hacer al primer inmortal exitoso, antes de ser quemado hasta los cimientos. El hombre corpulento estaba a medio camino de intentar llevar al hombre atado a su aldea de las nubes, para realizarle algunas pruebas propias, pero al final decidió no hacerlo. Si puedo convencer a Ken de que se una a mí, también tendré acceso a él más tarde, debo tener paciencia por ahora. Las cadenas que mantenían a Akira en la pared se cortaron instantáneamente, mientras las manos de Ken se movían a velocidades que solo el Raikage podía seguir. Sin embargo, el cuerpo inconsciente de Akira no llegó a tocar el suelo, ya que Ken lo atrapó tan rápido como había cortado las cadenas. El espadachín ciego luego se echó a Akira sobre su hombro sin ceremonias. Desafortunadamente, era demasiado pequeño para llevar a Akira de una manera más cómoda. El Raikage vio eso y tosió un par de veces en su mano antes de extender su mano grande hacia Ken. El asesino ciego sintió esa mano y pareció reflexionar sobre ella durante unos segundos antes de entregarle a Akira al Raikage. El Raikage actuó rápidamente, puso al torturado boca arriba y lo ató allí con unas cuantas vendas. Ken solo asintió y los dos continuaron abriéndose camino a través de las mazmorras. El Raikage insistió en liberar a quienes encontraran, ya que todos eran residentes de la Tierra del Rayo. Ken lo ayudó sin ninguna queja. La mayoría de los prisioneros estaban muriendo o en condiciones mucho mejores que Akira. Los prisioneros que estaban bien estaban esperando en fila para convertirse en experimentos o esperando ser torturados. Los que estaban muriendo no fueron lo suficientemente afortunados, habían enfrentado un trato similar al que había recibido Akira, pero desafortunadamente no eran inmortales, simplemente los dejaron allí para que murieran lentamente. Los que estaban en buen estado fueron dirigidos a la entrada. Después de que se fueron, los que estaban demasiado heridos para sobrevivir se salvaron del sufrimiento allí mismo. El Raikage lo hizo él mismo, no queriendo cargar a un extraño con sus fracasos. Ken solo suspiró al sentir que el Raikage mataba rápidamente a los prisioneros que sufrían. Lo hizo rápidamente, dándoles finalmente el descanso que merecían. El día concluyó con Ken y el Raikage abandonando el sistema de cuevas y ayudando a los civiles a salir. Algunos escuadrones también vinieron para ayudar, y los Jonin entraron para eliminar a los cultistas restantes y capturar a todos los que pudieran para interrogarlos. Ken no permaneció con ellos por mucho más tiempo. El Raikage ayudó a atar a Akira a la espalda de Ken en algún momento, por lo que se estaba preparando para regresar a su base. El Raikage lo vio irse, pero no se molestó en detenerlo. Ya le habían pagado el total, por lo que era libre de irse tan pronto como la cueva estuviera limpia y asegurada. Al final, la misión tuvo un final bastante sombrío, pero el Raikage aún así la consideró exitosa, para evitar que el parásito que era el culto de Hashin arruinara más vidas en la Tierra del Rayo. Y eso solo fue posible gracias a Ken. El culto resultó ser mucho más grande de lo que cualquiera de ellos esperaba. Pero al menos pudieron derribarlo gracias a él. Ninguna cantidad de dinero sería suficiente para la información que proporcionó, al menos mi gente puede estar tranquila por ahora, intentaré mantener la paz un poco más. Dale a mi gente un merecido descanso, pero no puedo posponer nuestros planes por mucho tiempo. El Raikage solo pudo suspirar. La paz no era más que una quimera al final del día. Si él no iniciaba una guerra, alguien más iba a hacerlo. Y siempre era mejor no ser el receptor cuando empezaba la guerra,